Entonces damos la bienvenida al inicio de la clase. El día de hoy todos sabemos que están en proceso tanto de evaluación, con planificación y acompañamiento a los estudiantes y hay veces que nos sentimos demandados laboralmente o en nuestros entornos. Entonces yo quiero pedir por ustedes, en especial por Daniela y Tania, que también dice que está cansadita. No sé si alguien más quiere pedir o agradecer para dar inicio a las actividades. Muy bien. Señor amado, nos ponemos ante tu presencia. Te agradecemos las bendiciones recibidas. Te pedimos por las intenciones que cada uno de nosotros tiene, que sigas cuidando a nuestra familia, que des fortaleza, sabiduría y tranquilidad a todos los colegas que están en los procesos de evaluación y que de manera efectiva se pueden ayudar y colaborar entre los equipos de trabajo para llevar a cabo este proceso. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes en esta reunión. En el nombre del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Como les estaba comentando, ¿cierto? En plataforma ya está visible las actividades. Para el día de hoy vamos a trabajar en dos momentos importantes. Vamos a profundizar. La idea es que quede como muy claro cuáles son los enfoques de coenseñanza, que lo hemos hablado, ahora lo vamos a ver representado en un par de videos que están alojados en plataforma, ahí les voy a ir explicando cuando los vemos, cuando los analizamos. Vamos a dialogar respecto a eso, aquello, y hay dos documentos con los que vamos a trabajar. Entonces, luego del break, vamos a trabajar en el análisis de esos documentos y que nos va a permitir también obtener ideas o sugerencias, ¿cierto?, de preguntas que podemos hacer para el podcast final de la evaluación del curso. Los documentos, cuadernito mágico, documentos que están en plataforma, les voy a pedir que puedan bajar para ¿no? Uno se llama cómo se coenseña, que las dos son en relación a investigaciones, y lo importante de analizar las investigaciones es que nos permiten ver una realidad a través de estudios de caso en que nos pueda sentir o no representado, pero sí nos permite también analizar las conclusiones y las discusiones. Y el otro documento son experiencias de coenseñanza. Esos dos documentos que están en la plataforma, yo les voy a pedir que los puedan bajar, tener en su computador o de manera accesible, para que cuando lo ocupemos podamos ir conversando e ir analizando al respecto. No me acuerdo quién estaba conduciendo, pero cuando llegue a la casa pueda bajar esa información, ¿ya? Entonces comencemos. Lo primero, siempre recordando qué es lo que estuvimos analizando, qué es lo que recordamos, qué fue lo más significativo de la clase anterior. Hemos estado hablando sobre enfoques de coenseñanza. Entonces, ¿qué recuerdan de estos enfoques y de de los apuntes que pudieron tomar o de la información que recuerdan, qué pueden compartir ahora en relación a lo que han aprendido? Estuvimos viendo la clase anterior. Vimos sobre estuvimos viendo, cierto, sobre los aspectos teóricos del trabajo colaborativo, lo relevante de la codocencia. ¿Qué elementos eran relevantes en relación a la codocencia?
Voy a compartir el PPT nuevamente para ir recordando y podamos avanzar el día de hoy. No sé. Acá teníamos algunos elementos que eran los más significativos, ¿cierto? Que el trabajo colaborativo tenía ciertos elementos comunes, que eran las metas, que cada uno era experto en cada área, e hicimos un ejercicio en donde nos conformamos nosotros como un equipo de aula, y desde nuestra expertise analizamos un caso. ¿Qué recuerdan de ese caso que fue analizado? En relación al caso. En relación al caso que se analizó. Era una situación y cada uno de ustedes, de acuerdo a su propia experiencia y a su propia expertise, enfatizó en algún área en específico para abordar. Por ejemplo, Daniela, ¿en qué enfocó su atención cuando leyó el caso la semana pasada? ¿Lo recuerda? Y estoy diciendo memoria, profesora, dame un segundito. Voy a poner el caso acá era. Ahí está el caso. Teníamos Mm, descriptores, fundamentación, y cada uno, mm. desde sus prácticas pedagógicas, desde su experiencia profesional, enfocó su atención en algunos aspectos. ¿En qué aspecto usted se identificó como experta o reconocimos que es experta? Bueno, hablamos de la evaluación, ¿verdad? De la diversificación ahí. Y yo hice alusión a la importancia de poder, en la parte del déficit atencional, poder hacer pausas activas y acortar los tiempos de la clase, organizar la clase de una manera diferente, para así poder realizar actividades en los momentos precisos de la atención. Entonces, el contenido breve y la actividad inmediatamente para que así no se perdiera la atención del niño que tuviese déficit atencional. Ya, muy bien. Entonces, usted estaba experta en metodología, ¿cierto? En didáctica y en función ejecutiva en relación a la atención, porque es un área que está intervenida o que era necesario abordar. Entonces, cada uno desde el rol del equipo de aula fue enfocando su atención y desde un enfoque transdisciplinar quisimos abordar esta temática. Recuerden que la primera pregunta fue, ¿desde qué enfoque lo vamos a ver? Si era multi, inter o transdisciplinar. Sí. La verdad es que estuvo como dividido. Algunos dijeron multi y otros dijeron transdisciplinar. ¿Quién recuerda cómo este caso pasó a tener un enfoque de multidisciplinar a transdisciplinar? ¿Qué fue lo distinto que hicimos para que pudiese ser transdisciplinar? Porque cuando lo vemos al interior del aula y con una metodología, ¿cierto?, activa, participativa, vimos procesos de evaluación, didáctica del aula, ahí todavía estamos interdisciplinar, porque estamos trabajando con otros colegas. En el momento que involucramos al apoderado en la toma de decisiones, que es parte de la comunidad educativa, pero ahí todavía pudiese ser interdisciplinar de acuerdo al enfoque. ¿Qué otro elemento más podríamos nosotros gestionar para que cumpla con un enfoque transdisciplinar el abordaje de este caso? Más allá del apoderado, el equipo de colegas. Vamos a volver a leer. Decía que 3 estudiantes
provenían de escuelas de lenguaje, ¿cierto? La inclusión y la integración de la familia, adecuando la planificación y las estrategias, sí, cuando estábamos hablando del apoderado, ¿cierto? Estamos hablando de la familia en el proceso. Cuando lo incorporamos en la toma de decisión, en el proceso de planificación y también en el desarrollo de estrategias, y esas estrategias, para que tengan un impacto o que nosotros podamos ocupar redes de apoyo a la comunidad. Recuerden que el transdisciplinar tiene directa relación cómo gestionamos las redes de apoyo al proyecto educativo institucional que faciliten el abordaje o la eliminación o disminución de barreras para el aprendizaje. Si vemos este caso nuevamente, ¿cómo nosotros, qué gestiones pudiésemos realizar, además de la familia, para desarrollar un trabajo transdisciplinar, un equipo de trabajo transdisciplinar? Dijimos que había un diagnóstico previo de TEL, que provenían de la escuela de lenguaje, están en segundo básico y requerían apoyo en el proceso lector, que hay hipótesis diagnóstica también de déficit atencional y también una hipótesis diagnóstica de DEA en lectura. Las adecuaciones curriculares también son relativo la, a la gestión curricular al interior del establecimiento. Entonces seguimos al interior del establecimiento, pero nosotros tenemos que ser transdisciplinar, queremos tener un enfoque que converjan los diferentes subsistemas. Desde este punto de vista, ya sabemos que tenían un diagnóstico previo de TEL, que tienen una hipótesis diagnóstica de déficit atencional, con dificultades, ¿cierto?, para mantener la concentración por largos periodos de tiempo, desviando su atención a personas, objetos o a la nada. Entonces, incluso Daniela daba estrategias para poder organizar las actividades en el aula que nos permitiesen enfocar y favorecer la atención sistemática o focalizada del estudiante. ¿Qué elementos pudiésemos nosotros entonces además incorporar? Codocencia, ya. La codocencia sigue siendo dentro del sistema de trabajo colaborativo al interior del establecimiento con los miembros del equipo del establecimiento. Y ahí sigue, y ahí es un enfoque interdisciplinar. Entonces, Oh, profe, me acordé. O ya, sea, como gestionar una actividad fuera del colegio, como cuando yo di el ejemplo del R con R cuando fuimos a la quinoterapia, sí, ahí eso sería como transdisciplinario, ¿no? sí. Hacemos un circuito de aprendizaje para potenciar de acuerdo a las características, ¿cierto? Ese es un enfoque. ¿Y qué otro elemento pudiésemos hacer transdisciplinario? Ya sabemos que tenemos que salir del establecimiento y que tenemos que buscar redes de apoyo de acuerdo a las características. El ejemplo que diste del R con R de quinoterapia, ¿cierto? Está enfocado a autismo, ¿sí? O discapacidad intelectual. Si nosotros vemos este diagnóstico, que es diagnóstico como un antecedente de TED, una hipótesis de en lectura y una hipótesis de déficit atencional, ¿qué elementos nosotros debiésemos poder coordinar o gestionar una red de apoyo para disminuir las barreras de participación y abordar las necesidades del estudiante con otros agentes más allá del colegio? ¿En quién pensarían? ¿En qué institución o profesional ustedes consideran que sería un aporte para abordar este caso? Ah, un consultorio. ¿Y por qué un consultorio? ¿Qué estamos buscando en el consultorio? ¿Qué buscamos en el consultorio? ¿Qué queremos indagar en el consultorio? ¿Qué hipótesis diagnóstica nosotros necesitamos
obtener mayor información o antecedentes que nos permitan tener nuevas estrategias para abordar al estudiante, para generar estrategias efectivas, eficientes. Veamos. Está en segundo básico y venía con diagnóstico de TEL, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a pedir es tener la carpeta del estudiante con los antecedentes escolares previos. De ahí yo voy a poder obtener información relevante sobre el TEL que cursó y sobre las posibles secuelas del TEL. O si el TEL ya ha sido dado de alta o requiere también de un abordaje con un fonoaudiólogo. Entonces, en antecedentes previos, desde un enfoque cierto ecológico funcional, nosotros podemos recopilar esa información. Después tenemos una hipótesis diagnóstica. Cuando decimos es una hipótesis, es porque no está comprobado, sino que hay una observación de ciertas conductas que me señalan o intencionan una posibilidad de diagnóstico, una hipótesis diagnóstica de déficit atencional. ¿Qué profesional requerimos nosotros para hacer un despistaje sobre la presencia o ausencia del déficit atencional? Neurólogo. Bien. Y el neurólogo, tenemos un neurólogo en el equipo de la comunidad educativa, del equipo de profesionales del colegio. No, debería estar en el hospital o en el consultorio. Muy bien. Entonces, para hacer un enfoque transdisciplinar, lo primero que tenemos que ver son qué otros profesionales van a aportar desde su expertise, desde su proceso de diagnóstico y de acompañamiento en el abordaje del niño. Entonces, tendríamos que gestionar ahí el consultorio o el área de salud correspondiente, una derivación, ¿cierto?, a un neurólogo que nos pueda confirmar o no esta hipótesis diagnóstica del déficit atencional. Si no, ¿qué pasa si en este caso que nosotros observamos en el aula esta dificultad para mantener la concentración por largos periodos, que desvía la atención, su atención? Incluso hacemos estrategias, como decía Daniela. Y el neurólogo nos entrega un informe, hace una evaluación, entrega un informe y sugerencias. Tenemos dos opciones. Opción A, tiene déficit atencional. Entonces, desde un enfoque ecológico, o sea, un enfoque transdisciplinario, nosotros pedimos la evaluación del neurólogo y a través de la mamá solicitamos orientaciones sobre el proceso de abordaje. Y nos va a entregar un informe y con ese informe nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer a lo mejor psicoeducación con la familia sobre cómo vamos a abordar esta temática, tanto al interior del establecimiento como con la familia, pero con el reporte, ¿cierto?, de un profesional del área de la salud que nos ayudó a determinar el diagnóstico. Y en el caso de que, como es una hipótesis y el neurólogo determina que no tiene déficit atencional, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? ¿Cómo nosotros podríamos saber la causa de esta desatención o dificultad para mantener la atención sostenida o focalizada en las actividades que desarrolla al interior de las clases o de las actividades? Porque si nosotros en este caso fuimos capaces de identificar este factor, es porque este factor está interfiriendo, está haciendo una limitante dentro de una barrera de participación en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué creen ustedes que debiésemos como equipo de aula cuestionarnos o reflexionar para buscar soluciones? ¿A quién más si el neurólogo nos dice no tiene déficit atencional? ¿Qué otros factores ustedes consideran que pueden generar una desatención o conductas de desatención? Probablemente lo han visto en diferentes situaciones con estudiantes que derivan
Y no todos tienen déficit atencional. Daniela, el área emocional, muy bien. Entonces, si nosotros, dentro de nuestra primera hipótesis era un déficit atencional, corroboramos la presencia-ausencia, y el neurólogo dice, no tiene déficit atencional, entonces volvemos a replantearnos como equipo de aula y con el equipo de PIE, qué situación emocional pudiese estar interfiriendo estos procesos de aprendizaje, y desde esa mirada, con el equipo de profesionales que tengamos, en el caso que contemos con un psicólogo en nuestro equipo PIE, abordaríamos con él la temática, ¿cierto? Y ahí también desde esa temática, desde el abordaje emocional con el psicólogo, también asume el rol del trabajador social en visita domiciliaria o saber si hay algún factor de estrés al interior de la familia que esté interfiriendo en su desarrollo socioafectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mirada transdisciplinar, tenemos que saber que adaptaciones curriculares vamos a hacer, sí, vamos a hacer, vamos a modelar el currículo, vamos a hacer codocencia, coenseñanza, pero eso queda todo dentro del colegio. Para que nosotros seamos transdisciplinar, tenemos que ser capaces de identificar en un caso los elementos de la comunidad que puedan aportar en el desarrollo integral del estudiante, ya sea a través de los equipos de gestión de convivencia escolar o de la coordinación del PIE, buscar los profesionales que nos aporten y gestionar nuevas actividades y nuevas acciones. Están las acciones tendientes a delimitar los procesos diagnósticos para la toma de decisiones pedagógicas, como también están las decisiones relacionadas con la psicoeducación a la familia, con lineamientos claros de qué es lo que queremos abordar. En este caso sería un posible situación emocional. Y además, situaciones relacionadas con los contextos educativos, donde vamos a generar nuevas instancias de aprendizaje en los entornos de la comunidad, de acuerdo tanto a sus necesidades como también a los intereses y motivaciones del grupo curso. Recordemos que es un enfoque inclusivo, entonces estamos con un estudiante en una sala inclusiva. Muy bien. Entonces, en ese ejercicio ya pudimos ir recordando elementos fundamentales cuando nosotros estamos dentro del trabajo colaborativo, donde asumimos roles y funciones para la toma de decisiones, y que somos capaces de mirar desde nuestra propia expertise y compartir y tomar decisiones entre todos sobre estrategias de abordaje. Al momento de liderar, porque también decíamos que había que haber una articulación, un liderazgo, también tenemos que tomar conciencia en qué rol nos vamos a posicionar. Si en un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. Y en cada uno de los enfoques que decidamos trabajar, vamos a tener que cautelar cumplir con los requisitos del enfoque propiamente tal. ¿Ya? Después dijimos que justificamos por qué creíamos que sus asignaturas con mayores dificultades eran lenguaje y comunicación y ciencias naturales. ¿Por qué ustedes creen que esas eran las áreas que en este caso estaban más descendidas o más interferidas? Recordando un poquito lo que analizamos en la clase anterior. ¿A qué se debe? Que esas eran las asignaturas que en el análisis del equipo de aula, de lo que se observó, presentaba mayores dificultades. Daniela. Habíamos dicho que era porque eran las que requerían más comprensión, requerían más análisis, más reflexión. Entonces, producto de la misma dificultad de lectura, de atención, era difícil poder llegar y desarrollar las habilidades que requería ciencias y lenguaje. ¿Cierto? También José Manuel ahí complementa que también está interferida la memoria y la atención. Entonces, como las áreas interferidas aquí, que son la función ejecutiva de memoria y atención, y están asociados a este retraso lector, probablemente en estas asignaturas habría que repensar y remirar, volver a observar
cómo es la didáctica o la metodología de las clases de lenguaje y comunicaciones, ciencias naturales, o qué tan expuesto está a las fichas de lenguaje o a los textos que requieran algunos ajustes necesarios tanto en el vocabulario, en el tipo de instrucción, en la preparación de estas guías de apoyo, para que él las pueda ir resolviendo de acuerdo a su progreso y a su ritmo de aprendizaje. Esos eran como los elementos claves cuando veíamos este caso. Bien, ahí vamos recordando. Era como, ya, después dijimos que era quiebre cognitivo cuando nosotros tomábamos acordábamos de acuerdo a nuestra, en este diálogo pedagógico nuevas estrategias y éramos capaces de ver el punto de vista de otra persona para tomar decisiones. Aquí hay un ejercicio relacionado con un objetivo de aprendizaje que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y empezamos también a revisar que el equipo de aula tenía tres instancias determinantes en el proceso del trabajo colaborativo y de la coenseñanza. Que para que haya una coenseñanza se tenía que gestionar el currículo y se tenía que planificar. Y dentro de la planificación también están los procesos de evaluación. Se ha hablado aquí de las adaptaciones curriculares. Y el otro tema que me toca en otra clase es hablar del diseño universal. Yo quisiera que me pudiesen, parece que todos, me pudiesen levantar la mano quienes de ustedes conocen ya sobre el tema de adaptaciones curriculares. O domina, o tiene un acercamiento a las adaptaciones curriculares, a los tipos de adaptaciones curriculares. José Manuel. José Manuel. Entonces vamos a trabajar después en otra clase sobre la Daniela más o menos. Vamos a profundizar entonces, Daniela, en ese tema también más adelante, ¿ya? Bien. Voy haciendo las preguntas porque hay veces que es necesario profundizar. José Manuel también. Ya. La otra clase vamos a ir hablando de la gestión del currículum. Entonces, dijimos que es súper importante que recuerden esto: planificación, enseñanza en el aula, los roles, las funciones, cómo diseñamos estas adaptaciones curriculares que las vamos a tomar, determinamos los métodos de enseñanza. Pero en este momento, para continuar para entender y ser capaces de observar qué tipo de coenseñanza se realiza, vamos a ver un video y me gustaría que tomen apunte en lo siguiente. Identifiquen en el video que vamos a revisar, identifiquen roles y responsabilidades. Porque cuando supervisan una clase o hacen no supervisan, cuando hacen un acompañamiento en el aula, ¿cierto? Y observan una clase, tienen que ser capaces ustedes de identificar los roles y las responsabilidades de los integrantes, de los profesionales que están a cargo de la coenseñanza. Porque de esa manera ustedes también van a poder identificar qué rol están cumpliendo o intencionarlo al momento de la planificación. Entonces, en el video que vamos a revisar, vamos a ver roles y responsabilidades, identificar el enfoque de coenseñanza, el tipo de comunicación que hay entre los docentes, que serían como, y los métodos utilizados pueden ser también. Pero en eso vamos a enfocarnos, ¿ya? Que son elementos prácticos que vamos a poder analizar en un video. Acá tenemos los enfoques de coenseñanza para que siempre lo tengan a mano. Observación de apoyo, alternancia,
rotación entre grupos, grupos simultáneos, en estaciones complementarios y en equipo. Ya dijimos que a veces se está ocupando mucho el de observación por sobre los otros. También está la experiencia complementaria que vive Daniela y los otros tipos de coenseñanza, de apoyo o en equipo o grupo simultáneo o rotación de grupo no se intenciona con tanta frecuencia. Estoy hablando de frecuencia. Entonces, cuando nosotros observamos la sala, vamos a ver qué se aborda, cómo se aborda, quiénes participan, cómo se organiza el aula y qué se evalúa. ¿Tenemos claro entonces qué es lo que vamos a observar? Vamos escribiendo en el chat para que no se nos olvide. ¿Qué teníamos que observar en el video? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué otro elemento había que observar? Roles y responsabilidades. Bien, Gerald. ¿Qué otro elemento hay que observar? Enfoque de enseñanza, Enfoque de coenseñanza, ¿cierto? tipo de comunicación. Tipo de comunicación. ¿Esos eran los elementos o faltaba algo más? ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Voy a... Voy a compartir el video. Igual el video está en plataforma en un enlace está ahí el video, pero vamos a compartirlo por acá primero. Me dan un minuto. Pues, un minuto que estoy tratando de abrirlo acá. Ahí sí. ¿Se ve la imagen del video? Sí, se ve, profe. Profesor. Todavía no lo he hecho andar. Entonces yo lo voy a echar a andar y me van a decir si se escucha bien. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Ya, entonces empiezo de nuevo. Ahora sí. Miren, traje una sorpresa. ¿Qué es esto? Tía, mire, Un maletín. ¿será un ¿Será un maletín? maletín? Mire, Oh, está grande y pesado. ¿será un
Es un maletín. Los maletines son pesados. Chiquititos. Ajá. Lo que pasa es que eso se usaba, es muy antiguo. A ver. Lo usaban los abuelos. Ay. Los abuelos. Miren las normas. ¿Recordemos las normas? Bien, pido la palabra. Levantar la mano. Muy bien, ahí está, niña levantando muy bien la mano. ¿Y la boca cómo está? Muy bien. Y la otra nada. Escuchar. ¿Qué hago? ¿Escucho a quién? ¿A quién escucho? A la tía. A la tía y a los compañeros cuando hablan. Muy bien. Pero mira, miren, pero este no es un maletín. Y es mío. Y tiene cosas adentro. Esta es mi maleta. ¿Qué es lo que es? Maleta. Es mi maleta, mía. Y tiene cosas mías adentro, tía. Estas cosas que están aquí. Esta maleta, tengo una paleta, también una chaqueta. Qué linda es Mi maleta. En esta maleta tengo una maleta. También una chaqueta. Qué linda es mi maleta. En esta maleta tengo una pelota, también una corbata. Qué grande es mi maleta. En esta maleta tengo una pelota, también una corbata. qué linda es mi maleta. En esta maleta tengo una paleta, también una chaqueta. Qué linda es mi maleta. En esta maleta. ¿Qué tenía la maleta? ¿Qué cosas tenía? Bien, la paleta, la pelota, la corbata y la chaqueta. ¿Qué cosas tenía mi maleta? Nada más tiene adentro, porque esta maleta tiene solo cosas que terminan con ta. Miren, corbata. Corbata, pelota, chaqueta, paleta, pelota, corbata. Oh, ¿y ese paleta? ¿Y en qué se parecían estas cosas? A ver, de nuevo. En esta maleta tengo corbata, tengo una paleta, tengo una pelota y tengo una chaqueta. ¿En qué se parecen estas cosas que tengo en la maleta? ¿En qué se parecen? ¿Se parecen a algo? ¿Tienen algo? ¿Tienen un sonido especial? ¿Cuál, Joel? ¿En qué se parecen estas palabras? Mira, paleta, pelota. Toma. Paleta, pelota. ¿Se parecen? ¿En qué se parecen? Ya, pero miren, pelota, paleta. ¿Qué dicen los niños, tía? Pero miren, yo digo pelota, paleta. ¿Ustedes qué repiten? ¿Están repitiendo la palabra completa? Sí. A ver, miren. Corbata. ¿Cuál dijeron ustedes? No, yo dije corbata. ¿Cuál dijeron ustedes?
Bien. Ahora esta. Chaqueta. ¿Cuál dijeron ustedes? Bien. Excelente. Yo primero. Paleta. ¿Cuál dijeron ustedes? Bien. Vamos a aprender a identificar la sílaba final de las palabras. La sílaba final. ¿Ustedes saben separar las sílabas de una palabra? A ver, separemos primero. ¿Qué palabra es esta? En un golpe de voz. En un golpe de voz. Corbata, muy bien. Y si la separamos en sílabas, Isidora, si la separamos en sílabas, separémosla en sílabas. ¿Cuántas sílabas tendrá corbata? Ya, a ver. Corbata. Con los deditos. Corbata. ¿Cuántas serían? 3. Muy bien, miren. Bastante con mi profesora, la profesora Pie, que trabaja conmigo. Ella aporta lo que yo no tengo. Por ejemplo, yo tengo pocas habilidades en la parte, podríamos decirlo, como musical, y como mis alumnos son más auditivos, ellos aprenden escuchando. La tía Daisy me aporta con una canción, un verso, hasta un bailecito, y ahí se van motivando, porque como son más auditivos, ellos captan un poquito más escuchando las cosas que hablándolas. Y trabajamos bastante en conjunto. Ella siempre me aporta, ya sea al inicio de la clase, durante el desarrollo, en el cierre, con una estrategia diferente, y los hace a ellos estar como más atentos. Saben siempre que la tía Daisy les trae alguna cosa especial, y les divierte también cuando la tía canta, les divierte, ellos aprenden las canciones. Y base al objetivo que tenemos, nosotros trabajamos en la planificación juntas, articulamos bastante, nos ponemos de acuerdo qué actividades vamos a hacer para el inicio, para el desarrollo, para el cierre. Ella me dice, ya yo tengo una canción para el inicio, o tengo tal cosa para el desarrollo, para el cierre, y las vamos articulando y desarrollamos la clase en conjunto. Ella es un aporte bastante bueno para lo que es el desarrollo de mis clases y la estructura del curso, y también con los estilos que los niños tienen. Muy bien. Entonces ahí vimos dos experiencias, unas relacionadas con que se observó una clase del prekinder, y otro, un testimonio de una profesora de tercero básico. En relación a lo que se observó en el video, ¿cuáles eran los roles y las responsabilidades? ¿Qué enfoque de coenseñanza se implementaba? ¿Qué tipo de comunicación existía entre los profesionales y cómo se evaluaba? En esos aspectos quiero que centremos nuestra conversación en estos minutos. ¿Quién quiere comenzar? Ya, voy a decir algo. ¿Ya? Bien. Bueno, según los apuntes más o menos que fui tomando en la parte de los roles, yo creo que estos se iban dividiendo dependiendo quizás del talento y las distintas responsabilidades que entre las docentes se iban designando, ¿cierto?
Bueno, también entre el enfoque, yo pensé que era un enfoque como de coeducador, donde había una planificación estratégica y en equipo. Ah, entonces era un enfoque en equipo. Sí. Ya, bien. ¿Quién más puede complementar lo que dice Gerald? Estamos hablando de cuál de los dos. En pre-kinder. El pre-kinder, ya. Muy bien. ¿Quién puede complementar lo que dice Geraldine, tanto en pre-kinder como en coenseñanza en equipo, enfoque de coenseñanza en equipo para el pre-kinder o el tercero básico? Daniela. ¿Me puede repetir, profesora, que se quedó pegado? Ay, sí, la respuesta es que dices que hay un enfoque de coenseñanza en equipo, ¿te refieres a el ejercicio que observamos en pre-kinder o en tercero básico? ¿O en el relato de la profesora de tercero básico? No en el ejercicio que vimos en pre-kinder. Bueno, yo vi ahí que ambas profesoras estaban adelante de los niños exponiendo la clase, se complementaban entre sí inmediatamente, se veía que habían preparado la clase en conjunto de manera que ninguna de las dos se interrumpiera, sino que en sí pudiesen tener una conexión y así la otra pudiese seguir inmediatamente lo que la primera efectuara. Entonces así en conjunto pudiesen elaborar la clase y los niños pudiesen aprender. De hecho, en la última parte, cuando una veía que la otra explicaba algo y los niños aún así no captaban, la otra seguía insistiendo por otra parte y así ir complementando la estrategia que la docente llevaba a cabo. Muy bien, efectivamente ahí se vio el proceso de que había un proceso de planificación también previo, ¿cierto? Y se demostró en el tipo de comunicación que tenían ellas al interior del aula. En algún minuto hablamos de cómo se evalúa. ¿Cómo evaluaron ellos el objetivo de aprendizaje? ¿Se dieron cuenta, ustedes pudieron observar o saber qué objetivo de aprendizaje a grandes rasgos o qué se quería evaluar? En el pre-kinder, El Reconocer reconocimiento de la sílaba final. eso. segmentación silábica, ¿cierto? El Exacto. reconocimiento de la sílaba final. Muy bien. ¿Cómo era el nivel de participación de los estudiantes? ¿Se logró que todos los estudiantes participaban algunos? ¿Cómo se intencionaba este proceso de evaluación? Porque ellos evaluaron su actividad. Se dio una participación bastante entusiasmada y ordenada porque recordaron también las reglas y las normas que ellos mismos habían establecido para relacionarse en la sala. Bien. Daniela, Y concuerdo con lo que dice el compañero, pero agrego un detalle que observé, porque si bien todos los niños participaban, habían algunos niños que igual se distraían bastante, entonces la educadora diferencial y la docente focalizaban la atención y los llamaban por su nombre, o los apuntaban y les entregaban los materiales o los hacían participar más a ellos para que pudiesen así capturar su atención y pudiesen en el aprendizaje también focalizarlos en ellos. sí, llamaba mucho la atención cómo ellos hacían preguntas dirigidas. Ellos intencionaron en todo momento que todos participaran y marcaron el ritmo de la clase, la frecuencia, los tiempos de participación. Mm, Intencionaron también los espacios de pausa, de silencio. Bien, y si nosotros ahora pensamos en el relato de la experiencia de la profesora de tercero básico, ¿qué tipo de codocencia expone ella que realiza con la profesora? Recuerden que ella relata que
La profesora diferencial tiene ciertas aptitudes que aportan en su clase porque ella a través del canto, la música o la rima implementa ciertas estrategias al inicio, al desarrollo o al cierre. Ese es un poquito el relato que hace la profesora de tercero básico. No sé si ustedes recuerdan otro elemento más que ella haya referido en relación a la coenseñanza. Daniela, complementaria. ¿Por qué complementaria? ¿Por qué no en Bueno, equipo? porque no está en todo momento con ella, solo la complementan en algunas oportunidades de los momentos de la clase, porque ella decía que lo utilizó incluso al momento de escribir, le decía, me complementan algunas cosas. No la hace partícipe al 100%, sino que la necesita en algunos momentos en los cuales ella cree que es más necesario, por ejemplo, en la motivación o en el cierre o en el desarrollo de la clase. Entonces, desde ese punto de vista de complementar un proceso de enseñanza, ¿qué pasará con la profesora cuando no tiene que participa en la motivación? Le dice, ya, motiva esta clase, trae un cuento, un canto, una rima, porque eres buena en esas áreas, que ella lo valora. ¿Y cuál sería el rol que cumple después? Vamos a imaginar, porque no lo dijo, que cumpliría después la profesora diferencial mientras ella continúa con la clase. ¿Qué otro tipo de coenseñanza tendría que asumir ahí la profesora de diferencial? O ustedes están en esa situación y le dice el profesor, porque además dice, ella o sea, como que me dio la impresión como que le entregaba la planificación, decía yo voy a participar y ella lo hacía, no había como un diálogo sobre planifiquemos juntos la parte de inicio, desarrollo, cierre en que participa la otra docente. ¿De ¿Qué haría la apoyo? profesora? ¿De apoyo? Puede ser de apoyo, yo me imagino que después tendrá que asumir algún rol de apoyo. ¿Qué otro rol pudiese asumir desde los enfoques de coenseñanza? Sería fome para la educadora, pero de observación, por ejemplo, que esté atrás observando a los estudiantes y eso, nada más. También sí, ¿Y puede sería ser, como más pasiva la participación en ese sentido? ¿cómo? Sería como un poco más pasiva en cuanto a hacer solamente observación. Por último, de Ahora, apoyo para con los estudiantes. claro, pero si en la observación está intencionada, la observación puede ser un gran aporte. Si tiene que observar algo específico para después tomar decisiones, pero me parece que no es el punto ahí. José Manuel, levantaste la mano. Sí, era sobre lo mismo que, según lo que dice el paper, que cuando es codocencia debe ser un trabajo lineal, que cuando si el otro se dedicaba a hacer fotocopia o solo mirar, ya no era trabajo de codocencia, sino que tenían que ser iguales en la enseñanza, ponerse de acuerdo en la planificación, intencionar toda la clase. Entonces acá en realidad este trabajo colaborativo de codocencia, o sea, de coenseñanza, tiene algunos atisbos, como que participa en alguna parte de la clase, pero tampoco manifiesta explícitamente que hay una planificación en conjunto. ¿Qué otro elemento, además de ser apoyo, qué otro elemento se imaginan que puede estar pasando ahí? Porque el apoyo no puede ir dirigiendo a todos los estudiantes. Pero ¿qué pasa si además le dice a alguien de ustedes le dijeron que tenía que estar con los chicos con permanentes o con transitorios en una parte de la sala o en un grupo? ¿Cuál sería ese tipo de apoyo, de En codocencia? Si es que estuviese planificado, sí, grupos simultáneos. grupos simultáneos. Probablemente va a depender del nivel de motivación y también de iniciativa del profesor diferencial, el poder asumir un rol más protagónico, siendo un aporte en la clase a través de un grupo simultáneo o de un equipo de apoyo, pero ahí faltan elementos para que se convierta en un trabajo de codocencia y un trabajo colaborativo, ¿cierto? Porque no están alineados en el proceso tanto de planificación como de ejecución.
En las reflexiones finales, antes de la pausa, ¿cierto? Del break, había un desafío que ellos consideraban como colegio. ¿Cuál era el desafío? ¿Pusieron atención? ¿Se dieron cuenta? Y decía de que como que el trabajo, la coenseñanza, creo, no me acuerdo bien esa parte, pero que se fuera realizado en todos los cursos. Claro. Y cuando uno reflexiona sobre lo que se presentan en el pre-kinder con este trabajo de coenseñanza en equipo, donde hay una interacción, una planificación, se intenciona hasta el proceso de evaluación en la clase, y lo comparamos con el tercero básico, con el relato de la profesora, con su vivencia, ahí es fácil percibir que es un desafío que este tipo de trabajo colaborativo vaya avanzando progresivamente a los otros niveles o a los otros cursos. Muy bien. Entonces el objetivo era que a través de un video pudiesen ustedes reflexionar y reflexionar pedagógicamente desde identificar los tipos de coenseñanza, cómo intenciona la evaluación y cómo en un mismo establecimiento puede haber mayor o menor nivel de participación o de estructura de un enfoque de coenseñanza más participativo, donde se intenciona desde el proceso de planificación hasta el proceso de evaluación. En 7:15 vamos a dar un break para que puedan tomar un tecito, descansar un poquito y retomamos. Cuando retomemos vamos a necesitar que tengan sus papers a la mano, ¿ya? Muy bien. Nos vamos a preparar entonces para continuar de esta pausa. Les quiero comentar que en el chat está el formulario de asistencia, se los voy a volver a colocar para que se puedan registrar su asistencia, por favor. Luego del análisis que hicimos de estas dos miradas en un mismo establecimiento sobre los tipos de coenseñanza, vamos a recordar algunos aspectos importantes para continuar. ¿No? Es esto. Es esto. Acá. Entonces, vamos a ir recordando que hay otros factores que están influyendo también en el tipo de trabajo colaborativo y la coenseñanza, que está relacionado con la estructura y el diálogo pedagógico que hay entre los docentes, cuando es igualitario, cuando es jerárquico. Cuando es igualitario, vimos que se presentaba en este ejemplo de la coenseñanza en equipo, y cuando era jerárquico, lo vimos reflejado en la docente tercero básico que designaba algunos espacios de participación a la profesora de diferencial. Entonces, ¿cómo se desarrolla la coenseñanza? Docentes de una escuela con PIE en sus distintas dimensiones. Vimos el video y también fuimos capaces en equipo poder analizar los procesos de planificación, roles y responsabilidades y organización del aula. En los roles y las responsabilidades nos permitió identificar en el enfoque de coenseñanza en equipo, cómo entre los dos profesionales habían planificado y se intencionaba el proceso completo, desde el inicio de la clase, el desarrollo, el proceso evaluativo, y cómo la clase estaba organizada en un semicírculo en donde intencionaban y motivaban a los distintos estudiantes de manera permanente para participar,
atendiendo también a los niveles de atención que cada uno de atención sostenida que cada uno de ellos tenía, y promoviendo que identificaran la sílaba final, ¿cierto? La segmentación silábica, la sílaba final, que era el objetivo de su clase. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de trabajo colaborativo para llegar a una coenseñanza, para identificar el enfoque que sea más propicio, a lo mejor no siempre tenemos que trabajar en equipo. A veces vamos a tener que tener un enfoque alterno, a veces vamos a tener que tener un enfoque de observación, otras veces complementario, otras veces en equipo, porque eso lo va a determinar la dinámica de la clase, las características de los estudiantes, pero debiésemos transitar por lo menos en 3 enfoques en una clase, y rotando en las funciones y en las dinámicas de acuerdo a la naturaleza de los objetivos de la clase y a las características del grupo curso. Entonces, en este diálogo pedagógico tenemos que centrarnos por lo menos en estos 5 aspectos. ¿Qué se aborda? ¿Cómo se aborda? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se organiza el aula? ¿Y qué se evalúa? Y en el que se evalúa es cómo se evalúa también. Las estrategias tienen que haber una coherencia entre nuestro enfoque de coenseñanza, como también el propósito de la evaluación. El momento de la evaluación, que sea dinámica, que sea auténtica, que sea significativa. Estos elementos fueron los que estuvimos observando. Ahora, si nosotros volvemos a reflexionar, ¿qué razones guían el trabajo conjunto de las profesoras? Si nosotros pudiésemos hacer una entrevista, a lo mejor pudiésemos saber qué los guió a trabajar de manera conjunta, por qué había tanta diferencia entre el pre-kinder y el tercero básico. ¿Cómo ustedes definen una buena práctica de coenseñanza? Si yo le hago estas preguntas, ¿qué me responderían ustedes? ¿Qué elementos o dimensiones van a considerar ustedes al momento de trabajar en conjunto, al momento de intencionar un enfoque de coenseñanza? ¿En qué se basarían? ¿En qué se basan las personas que ya han trabajado? O si piensan en un grupo curso en especial, ¿en qué se basarían? ¿Qué elementos tendrían que considerar para poder identificar el tipo de coenseñanza que van a intencionar en el aula? Daniela. Profesora, yo he tenido la posibilidad de trabajar en coenseñanza con mi educadora, bueno, con las educadoras con las que he estado, porque todos los años las rotan. Y la verdad es que observando el video, la situación tiene que ver con la cantidad de niños, con la diversidad de niños que tenemos dentro de la sala de clases, con el contenido que vamos a abordar, con los materiales que vamos a utilizar dentro de la sala de clases, con el ambiente que nos vamos a encontrar ese día dentro de la sala de clases. Por ejemplo, le voy a dar una situación particular el día de hoy. El día de hoy yo no pude hacer coenseñanza con mi educadora porque ella estaba haciendo informes producto de mi licencia y yo tuve que estar esta semana sola para que ella pudiese ponerse al día con sus informes. Pero pude hacer coenseñanza con mi asistente dentro de la sala por estos días. Entonces ella estuvo en la sala y había tanta cantidad de energía, por eso el día como que me succionaron las energías a los niños, que lamentablemente todo lo que teníamos planificado hacer, que era poder conversar sobre las plantas en conjunto, hacernos preguntas con la tía y respondiéndolas nosotras dos con los niños, no se pudo llevar a cabo porque en la parte de atrás teníamos algunos niños con trastorno espectro autista que estaban dando vuelta, que estaban un poquito ansiosos, que algunos tenían un poquito de ansiedad, entonces tuvimos que mantenerlos atrás. Y todos esos factores van generando que la codocencia tenga que ir cambiando. Entonces, a veces tiene que ser de apoyo, a veces tiene que ser simultánea, a veces puede ser en equipo. Depende mucho del ambiente que esté dentro de la sala, como le dije, de todos los otros factores mencionados anteriormente.
Muy bien. Entonces, al momento de planificar, tenemos que saber describir el contexto de nuestra aula para poder identificar factores que puedan interferir en el proceso de enseñanza y tener el dominio de todos los contenidos y las posibles estrategias. Por eso uno habla de actividades genéricas. Cuando yo planifico, por lo menos con mis colegas, nosotros hablamos de actividades genéricas, que es el propósito de la actividad, pero que esa actividad, como es genérica, permite ser adaptada al contexto y a la situación. No es algo rígido y estable. Sabemos lo que queremos lograr, sabemos que tenemos ciertos recursos y que tenemos ciertas formas de organizar el aula, de acuerdo a ciertas características, pero que se puede manipular, que se puede manejar y que se puede flexibilizar de acuerdo a las características emocionales, que es el clima del aula, ¿cierto? A situaciones emergentes, cuando a veces hay un cambio de rutina o hay una visita al establecimiento o el plan de formación ciudadana va a hacer, ¿cierto?, una actividad en específico y todo lo que habíamos planificado a lo mejor para el mes se ve enriquecido por los otros planes, pero también significa que se modifica el aula. Durante todo, tanto el asistente como el educador diferencial y todos los integrantes del equipo de aula tienen que conocer que existen tipos de coenseñanza y que pueden transitar entre una y otra, y para eso es muy importante el estar informado, saber qué rol cumplo en cada uno de esos tipos de coenseñanza. Porque si yo les digo a ustedes, vamos a planificar y vamos a hacer una planificación en relación a estaciones, coenseñanza en estaciones. Pero si ustedes no conocen cómo se planifica la coenseñanza en estaciones, su nivel de participación siempre va a ser más bajo, más pasivo, o cambiar de una actividad a otra puede ser un poco más, le puede generar un poco más de inseguridad. Entonces no va a ser tan fluida la dinámica al interior de la sala de clases, y sobre todo cuando hay una demanda por las características propias de cada niño, y sobre todo cuando tenemos una aula inclusiva en donde la enseñanza es para todos, dentro del trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? El trastorno del espectro autista, el chico que tenga TEL, el que tenga DEA, etcétera, el que tenga con déficit atencional, aquel que tiene altas capacidades también. Todos tienen que ser abordados o tener las oportunidades de participar. Es muy importante que al momento de tomar decisiones, el equipo de aula en general tiene que conocer que existen diferentes enfoques de coenseñanza y que para cada enfoque hay un rol que se tiene que asumir. Desde ahí vemos las características del curso, como dice Daniela, y nos adaptamos a las necesidades, pudiendo transitar entre un enfoque y otro, pero no de manera estática, como usted participa y motiva a la clase, hace un cuento o algo divertido y después trate de ayudar, porque ahí nos convertimos todos en asistentes y necesitamos un liderazgo colaborativo. Que muy bueno el ejemplo que diste, Daniela, porque yo creo que representa muchas situaciones que se viven en el día a día en las aulas inclusivas, sobre todo aquellos donde hay diversidad de estudiantes. Bien. ¿Qué otra pregunta teníamos por acá antes de pasar al trabajo? Espera un poquito que estoy con medio. Acá está. En el 2008 se presentó una matriz para determinar roles y responsabilidades de la coenseñanza, que me hace mucho sentido porque la encuentro de manera práctica, que nos sirve al momento de planificar. Muchas veces cuando nosotros planificamos, se toman actas, se registra información, pero necesitamos siempre, o es necesario, tener una guía, así como cuando nosotros evaluamos a nuestros estudiantes y tenemos indicadores de logro, tenemos una rúbrica, una escala de apreciación. También el proceso de planificación es interesante cuando nosotros también nos organizamos.
Entonces, Vila y tal en 2008 presentaron una matriz para determinar rol y responsabilidad en la coenseñanza, que es la que ustedes pueden adaptar a su realidad educativa, y considero que es un aporte, está dentro de los documentos de apoyo. Entonces, se determina el grado de responsabilidad, identificando el nombre de los integrantes del equipo de aula. Por ejemplo, preparar las reuniones de equipo, quién cita, quién del equipo de aula, quién va a estar velando por el cumplimiento de esa carga horaria, de hacer efectivo la reunión, y si hay alguna emergencia o una situación imprevista, poder reagendarla o acomodar los tiempos para que sea efectivo, porque muy bien decían ustedes, es poco el tiempo que se tiene para planificar. Entonces, si eso se ve interrumpido, efectivamente también va a impactar en el clima del aula y en el rol que cumplan desde el enfoque de coenseñanza. Mantener el registro de los acuerdos, realizar el diagnóstico del curso. Para realizar el diagnóstico del curso, ¿qué enfoque de coenseñanza consideran ustedes que es propicio intencional? Porque el diagnóstico del curso, recuerden que no es solamente decir tenemos tantos chicos con transitorio y permanentes y tienen tanto promedio o nivel de logro en el aprendizaje. Hay otros elementos que también tenemos que considerar: lo socioafectivo, el nivel de atención, de participación, intereses, motivaciones. ¿Qué tipo de coenseñanza me permite hacer un levantamiento de información? ¿El de observación? El de observación. Entonces, el de observación, que a veces consideramos que no es tan significativo, pasa a ser significativo cuando le damos un objetivo y tenemos una intención clara de por qué lo vamos a instalar. Entonces, en este caso, en la etapa de hacer una contextualización o un diagnóstico general del curso, el de observación pasa a ser relevante. Veamos si hay respecto antes del trabajo que van a tener ahora. Bueno, más adelante vamos a hablar de las adaptaciones curriculares. Determinar estrategias de comunicación efectiva entre los coenseñantes. ¿Cuáles serían las estrategias de comunicación efectiva? Para determinar estrategias de comunicación efectiva, acá incluso salen las siglas: responsabilidad primaria, secundaria, equitativa, aporte en la toma de decisiones, etc. ¿Qué sería una comunicación efectiva para ustedes? ¿Cómo definirían una comunicación efectiva con otro integrante del equipo de aula que les permita tomar decisiones? La comunicación efectiva, ¿cierto?, es aquella que nos va a permitir expresar nuestras necesidades, atender requerimientos y ser capaces de tomar acuerdos. Y para tomar acuerdos, esto no tiene que ser jerárquico, tiene que ser lineal, tiene que haber un espíritu de cooperación y de validar la expertise del otro. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio la semana pasada y todos descubrimos que éramos expertos en algo en relación a nuestras experiencias pedagógicas? En la comunicación efectiva, el liderazgo de articular estas experiencias es muy importante, porque es lo que al final nos va a permitir generar un diálogo pedagógico interdisciplinario hacia el transdisciplinario. En el caso contrario, pasaría a ser multidisciplinario, porque cada uno tomaría su punto de vista, pero no habría un trabajo colaborativo para una meta en común. De ahí es lo importante de cómo nos comunicamos,
qué aspectos consideramos relevantes, cómo resolvemos conflictos. No siempre vamos a estar de acuerdo para enfrentar o afrontar una situación con nuestro grupo curso, pero tenemos que tener dentro del equipo de aula un mediador o la capacidad también de escuchar el punto de vista de la otra persona, que son aspectos que pueden parecer básicos, pero son competencias sociales y competencias profesionales muy importantes, sobre todo en el profesor diferencial, que es la persona que está promoviendo los espacios de inclusión y está promoviendo estos espacios también de trabajo colaborativo, que requiere de apoyo de la jefatura, del equipo de convivencia, del coordinador del PIE, etcétera, y de la comunidad educativa en general, porque es un trabajo en conjunto, pero es un sello del profesor diferencial. Muy bien, en razón a lo que habíamos planteado, yo les expliqué que habían 2 artículos. ¿Bajaron los artículos? ¿Pudieron bajar? ¿Cuáles son los artículos que les pedí que tuvieran a mano? A ver, que ustedes pudiesen leer para trabajar ahora. Los artículos que están en la plataforma. Dime, Daniela. ¿De qué semana, profesora? De hoy día, de hoy día. Es... Ah, es que lo puse los 2 en la misma semana. Semana 6, 7. Que dice Dice, 20. Es que está como desordenada la fecha arriba, no sé. es que dice lunes. Lo que pasa es que ellos estaban como por inicio de semana, como el lunes 20, como semana del 20, 27. ¿Son los de la coenseñanza? Sí, lo de la coenseñanza dice, Dice cómo se coenseña. cómo se coenseña Aspectos y, teóricos de... y experiencias Ah, de ya. coenseñanza. Enseñanza. Ya, Esos 2, se los voy a escribir acá. ya, súper. Pero esos 2 nomás, ¿cierto? Sí. Ya, está listo. Cómo se coenseña y experiencias de coenseñanza. Sí, la plataforma, lo que pasa es que traté de ordenarla. Ya. Ya. Entonces, hay 2 cuadros. 2 personas que se aproximen, que lean sobre un artículo y las otras 2 sobre el otro artículo. Nos quedan en realidad 9 minutos, nos queda poquito tiempo, pero quiero que se puedan organizar para que por lo menos vean algunos aspectos generales del artículo que les toca trabajar para que podamos seguir avanzando la próxima clase. ¿Les parece? ¿Quién va a leer cómo se coenseña? 2 personas. Grupo 1, ¿cómo se coenseña? Escriben ahí quién va a trabajar ese tema. Ya. Entonces, ¿les digo yo quién trabaja? ¿O lo eligen ustedes? Yo digo, estamos como en la sala. Muy bien, ya. Ya, Geraldine quiere trabajar experiencia de coenseñanza. Daniela, ¿qué prefiere, la experiencia de coenseñanza o cómo se enseña? ¿Cómo se coenseña? La experiencia. Bien, Geraldine trabaja con Daniela y Tania trabaja con José Manuel en cómo se coenseña. No sé si alcanzamos a hacer una sala
para que se junten por lo menos 5 minutos. La idea es que se organicen y vean en el artículo. Ahí se define, ¿cierto? Más que la metodología y los aspectos de investigación, lo importante es ahí es analizar sobre los resultados, o sea, cuál es el propósito de la investigación, cómo se definen los tipos de coenseñanza, las estrategias, y cuáles son los resultados principales. Y desde ahí podemos analizar, explicar y argumentar. Ese es el diálogo que yo espero con esos artículos. Entonces, Profesora, entonces básicamente es como para la próxima clase tener que debatir en cuanto a los sí, argumentos. Ya. sí, porque ahora no alcanzamos. Ok. Vamos a seguir analizando un poquito acá algunas características que les va a permitir, algunos elementos que les va a permitir debatir y analizar el texto, ¿ya? 5 minutitos alcanzamos a avanzar. Yo les estaba contando que aquí teníamos la matriz de los roles y las responsabilidades. Elaborar y determinar estrategias de adaptación curricular, que lo vamos a ver más adelante. Realizar lecciones de apoyo para los estudiantes que requieran una instrucción adicional, como ejemplo, apoyos con especialistas en lenguaje, trabajo en el aula de recursos, etc. Esto ya sería tanto al interior del aula como en el aula de recursos, pero si estamos hablando de coenseñanza al interior del aula, y si requieren una instrucción adicional, ¿qué tipo de enfoque se tendría que ocupar ahí? Estamos en una clase de lenguaje, tercero básico, y 2 chicos no leen. Y la profesora presentó un video, hicieron un debate, analizaron, y tienen que completar una guía para redactar o expresar de forma escrita los hechos más importantes del tema. Y 2 chicos no leen, o tienen retraso en el proceso de la lectoescritura, de la lectura y la escritura, perdón. ¿Qué tipo de coenseñanza para ese tipo de actividad en específico se requeriría implementar? ¿Puede ser el trabajo en equipo? O sea, la coenseñanza en equipo. Puede ser grupos simultáneos, ¿cierto? Sí. En los grupos simultáneos es necesario que siempre esté el profesor diferencial a cargo de los no lectores, o el profesor básico también puede estar por periodos en el grupo de los no lectores. O sea, la idea es que nosotros también estemos en el periodo de los no lectores porque finalmente somos los que estamos mayor cantidad de tiempo con ellos en el aula y los que vamos a aplicar la evaluación o vamos a desarrollar la evaluación junto con la educadora finalmente, pues es nuestra responsabilidad como colegas, apoyarnos. Exacto, y es importante tenerlo presente, que no es responsabilidad solo del profesor diferencial estar con los no lectores, porque el profesor diferencial va a entrar con ustedes, con los demás profesores, ¿cierto? El colega, en ciertas horas de clase, pero tienen que también tener un acercamiento a la estrategia que se utilizan para que el niño o la niña pueda generalizar los aprendizajes y pueda seguir una misma línea metodológica de enseñanza-aprendizaje.
hasta en esos pequeños detalles influyen en si es una barrera o un facilitador el docente al interior de la sala de clase. Muy bien. Después decimos, diseñar los procedimientos e instrumentos de evaluación. Se diseñan y se adaptan de acuerdo a las necesidades. Desde una coenseñanza, desde un enfoque de coenseñanza, ¿en quién recaen estas responsabilidades? ¿Quién debiese recaer? El diseñar los procesos de procedimientos e instrumentos de evaluación y el adaptarlos. Ahí se puede trabajar en conjunto desde mi punto de vista, porque si bien por lo general es como la docente de asignatura o de aula es la que generalmente diseña la forma de cómo se evalúa, pero siempre la educadora diferencial, en vez de hacer como una adecuación en cuanto a la actividad, se pueden diseñar en conjunto para hacer de forma inmediata la adecuación. Y no solamente para el niño que está en el programa de integración, porque hay algunos que no están, pero también tienen alguna dificultad. Entonces sí se trabaja directamente con todo aquel que necesite como el apoyo. Bien. Daniela. De acuerdo con lo que dice la colega, lo que sí, la realidad, lamentablemente, lo que se nos dice a nosotros el UTP es que recae sobre el profesor de asignatura el adaptar, que no generalmente es la educadora diferencial, porque no todos los colegas tienen horas PIE. Entonces, por ejemplo, si yo hago asignaturas de música, música no tiene hora PIE, pero siguen habiendo niños con TEL, siguen habiendo niños con TEA dentro de la sala que requieren adaptación. Entonces, finalmente, la profesora de música tiene que adaptar sus propios instrumentos de evaluación. Sin embargo, igual la educadora diferencial tiene la disposición de que si uno se acerca, te ayuda a hacer algunas adaptaciones, pero si no existe el tiempo, uno como profesor de asignatura tiene que adaptar el instrumento de evaluación de igual manera. De ahí es tan importante estos equipos de aulas que puedan traspasar información y formación sobre estrategias para adaptación de los instrumentos. Por ejemplo, ¿qué tendría que yo considerar si el chico tiene déficit atencional? ¿Qué elementos tendría que considerar al momento de un estudiante que tenga retraso lector y el vocabulario y conoce cierto tipo de categoría semántica? ¿Cómo tengo que redactar la información? Apoyo con imágenes, no apoyo con imágenes, cuántos elementos tendría que haber en una hoja, cuánto espacio, ¿cierto?, hay entre un elemento y otro para que pueda enfocar la atención. Yo creo que esos elementos que son genéricos, si el equipo de aula prepara un material de apoyo que sirva para los demás profesores de las otras asignaturas, también habla de un trabajo colaborativo y que tiene un efecto también en los demás estudiantes y en el equipo de profesores en general del curso que están abordando. Muy bien, entonces, hoy día fuimos capaces de visualizar y analizar en un mismo establecimiento, dos realidades sobre los enfoques de coenseñanza, ver fortalezas y debilidades, también relacionar sobre cómo se dinamiza al interior de la sala de clase y se posiciona en diferentes roles o diferentes tipos de coenseñanza, no solamente un solo tipo de coenseñanza, la importancia de la comunicación y también el análisis de algunos casos que vamos a tomar para la próxima clase. ¿Algo más? ¿Tienen alguna inquietud, alguna consulta sobre lo que abordamos el día de hoy? ¿Que yo pueda resolver en estos momentos? ¿Si quedó claro la información? ¿Sí? Muy bien. Si quedó clara la información, entonces podemos cerrar nuestra clase. Para la grabación, vamos a agradecer también por el día que hemos tenido.